Buen día, mi nombre es Escalante Elsa y voy a desarrollar el tópico de geometría no euclidiana para la materia de fundamentos de la matemática. Voy a empezar por hacer un repaso respecto a la geometría euclidiana. La geometría euclidiana se la debe a Euclides, quien es considerado el padre de la geometría. Euclides, en sus obras Los Elementos, el cual está compuesto por 13 libros, los 4 primeros tratan de la geometría euclidiana o la conocida geometría plana, que incluyen 48 proposiciones o también llamado teoremas, los cuales se deducen de un conjunto de definiciones, axiomas y postulados. Ahora voy a hablar de los 5 postulados. El primer postulado dice: es posible trazar un segmento entre dos puntos dados. El segundo dice: es posible prolongar un segmento tanto como se quiera. El tercero: es posible construir una circunferencia si se da el centro y el radio de la misma. El cuarto: todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y el quinto postulado dice: si una recta al cortar otras dos forman un mismo lado, ángulos internos menores que dos rectos, las prolongaciones de dicha recta se cortarán del lado en que están los ángulos menores que dos rectos. Este quinto postulado es el que presenta controversia, porque no era tan evidente como los 4 primeros. El quinto postulado no se podía deducir propiedades y esta característica fue lo que llamó la atención a los matemáticos de la época. El mismo Euclides notó esta característica y por ello evitaba usarlo. Entonces, al ser considerado el quinto postulado como una proposición más que como un postulado, muchos matemáticos intentaron demostrarlo a partir de los otros 4, pero no tuvieron éxito. Al principio del siglo XIX, matemáticos importantes se dieron cuenta que existía una geometría distinta. Uno de ellos fue Gauss, quien en 1826 ya había hablado de la existencia de una geometría distinta, sin el uso de este quinto postulado, y que se podía aplicar a la realidad, pero no pudo demostrar su consistencia. Quienes continuaron con la idea de Gauss fue Lobachevsky y Boole. Lobachevsky publicó su trabajo en 1826 y Boole en 1832. Ambos trabajaron de manera independiente, pero fue Lobachevsky quien dice que el quinto postulado de Euclides es falso con una negación. Y esta negación dice: por un punto exterior a una recta no se pueden trazar ninguna recta paralela a la dada. Y el otro dice: por un punto exterior a una recta pasan infinitas rectas paralelas a ella. Él no llegó a una contradicción, pero sí llegó a demostrar esa teoría con un postulado que dice que si las rectas paralelas sí existen, pero que nieguen que son únicas. Es así como nace la geometría hiperbólica, y esta toma como postulado la siguiente negación: por un punto exterior a una recta pasan infinitas rectas paralelas a ella. Otro matemático importante de esa época fue Riemann. Él estudió la geometría sobre una superficie esférica. Así nace la geometría elíptica. Y esta toma como postulado la siguiente negación del quinto postulado de Euclides: por un punto exterior a una recta no pasa ninguna recta paralelas a ella. Entonces podemos decir que la geometría hiperbólica y la geometría
elíptica son las que conforman a la geometría no euclidiana, la cual cubre los 4 primeros postulados de Euclides, pero discrepa del quinto. Ahora vamos a tener en cuenta este teorema a la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Sabemos que este se desprende de la geometría euclidiana y ella dice: la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Podemos ver en la imagen que la curvatura de la recta es 0. Y si este ejemplo lo llevamos al plano plano, vemos que la suma de sus ángulos interiores suman 180 grados. Ahora, si esto lo llevamos a la geometría no euclidiana, con respecto a la geometría hiperbólica, veremos que se desprende el siguiente teorema: la suma de los ángulos interiores de un triángulo es menor a 180 grados y la curvatura de la recta es negativa, o sea que son abiertas. Si la llevamos al plano hiperbólico, vemos que tenemos el triángulo y que su suma es menor a 180 grados. Por último, tenemos la geometría elíptica, la cual se deduce el siguiente teorema: la suma de los ángulos interiores de un triángulo es mayor a 180 grados. La curva de la recta es positiva, o sea que van a ser cerradas. Si vemos en el gráfico, tenemos el plano elíptico y la suma de sus ángulos interiores van a ser mayor a 180 grados. Entonces, para terminar, concluimos con la diferencia entre estas 3 geometrías, que es el valor de la curvatura de sus rectas. Entonces así vamos a diferenciar entre la geometría euclidiana de la geometría no euclidiana. Gracias.